Dicen que en 1954, en la selva espesa de Haití, un soldado estadounidense desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Thomas Avery, cabo del 3º Batallón de Ingenieros Marinos, un hombre joven, disciplinado, hijo único de una familia de Missouri. Aquella mañana salió con una patrulla para inspeccionar un sendero utilizado por contrabandistas. A las 11:23, según los registros militares, se escuchó por la radio un grito ahogado, seguido de un golpe seco, y luego nada. El silencio más absoluto, como si la jungla hubiera decidido tragarse su voz. Los marines buscaron durante 8 horas, encontraron sus huellas entrando en un manglar, pero ninguna saliendo, ni sangre, ni uniforme desgarrado, ni señales de lucha. Avery simplemente se desvaneció dentro de un paisaje que parecía absorber todo lo que tocaba. Fue entonces cuando los habitantes del pequeño pueblo cercano, Saint Roch, empezaron a hablar. Al principio, los soldados pensaron que eran supersticiones locales, historias destinadas a asustar a los extranjeros, pero los relatos coincidían demasiado entre sí para ignorarlos. Una mujer dijo haber visto a un hombre blanco caminando entre los árboles al anochecer, con el uniforme empapado y la piel pálida como hueso. Un pescador aseguró que lo vio pararse a la orilla del pantano y mirar al agua sin parpadear. Un niño contó que lo observó por varios minutos, inmóvil, inclinado hacia adelante como si escuchara algo que nadie más podía oír. Ninguno de ellos se atrevió a acercarse, y todos, absolutamente todos, usaron la misma palabra: zombie. Los marines se rieron la primera vez que la escucharon, pero la risa murió pronto, porque lo más inquietante no era lo que Avery hacía, era lo que no hacía. No respondía cuando le hablaban, no reaccionaba al ruido de los vehículos, no intentaba pedir ayuda, simplemente caminaba. Lento, mecánico, con los ojos fijos en un punto que solo él parecía conocer. Cuando un sargento intentó acercarse con una linterna, el hombre desapareció entre los árboles como borrado del aire. No hubo ramas quebradas, ni huellas en el barro. Nada. Los locales insistieron: ese no es un hombre, no ahora. Fue entonces cuando apareció en escena un anciano sacerdote católico, Jean-Marc Toussaint, que llevaba 40 años viviendo en Saint Roch. Entró al campamento con un objeto envuelto en tela negra y pidió hablar con el comandante. Los soldados cuentan que Toussaint no mostró miedo, pero tampoco respeto, solo tristeza. Sobre la mesa colocó una caja de madera oscura, grabada con símbolos que ninguno de los marines pudo reconocer. «Ábranla», dijo. Dentro había 3 cosas: un cordel de fibras vegetales, el dog tag de Thomas Avery y un pequeño frasco con un polvo grisáceo. El sacerdote habló en voz baja. Lo que camina en el bosque no es su soldado, su cuerpo sí, pero no su alma. El comandante exigió explicaciones. Toussaint solo respondió: el Bokor lo tomó, partió su espíritu, lo dejó atrapado entre 2 mundos. Los marines no creyeron ni una sílaba. Pero esa misma noche, 2 soldados reportaron haber visto una figura parada frente al perímetro, inmóvil, contenida en la oscuridad. Uno describió la silueta como demasiado quieta para estar viva. Al día siguiente, las huellas alrededor del campamento desconcertaron incluso a los rastreadores. Pasos desordenados, como si alguien no supiera caminar correctamente. 2 hacia adelante, 1 hacia atrás. Repetidos una y otra vez. El informe oficial anotó: animal desconocido. Pero ninguno de los marines volvió a creer en esa explicación. Avery nunca regresó vivo, tampoco muerto, y su caja, la caja que Toussaint entregó con un silencio que decía demasiado, fue enviada a un depósito militar en Nueva Orleans con sello de clasificado inmediato. Nadie volvió a hablar del tema, al menos no hasta que un investigador llamado Dr. Rafael Medina encontró el expediente casi 30 años después y descubrió que lo que pasó en Saint Roch no era un simple caso de desaparición, era un ritual incompleto, una puerta abierta, y algo o alguien todavía podía estar al otro lado.
El expediente Avery llegó a manos del doctor Rafael Medina por accidente. O al menos eso decía el correo que recibió en su despacho de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Medina era antropólogo especializado en religiones afrocaribeñas, respetado por su trabajo sobre el vudú haitiano y sus raíces en la tradición dahomeyana. Había pasado media vida desmintiendo mitos hollywoodenses sobre zombies y brujería hasta que abrió aquella caja. La carpeta que le enviaron estaba marcada con un sello rojo, Restricted. El archivista que la remitió escribió solo una frase: «Esto pertenece a su campo de estudio, doctor». Medina hojeó los documentos sin mucha emoción al principio. Un soldado perdido, informes contradictorios, testimonios locales. Archivaría el caso como tantas otras historias donde superstición y tragedia se entrelazan. Pero entonces encontró la descripción del polvo, el frasco gris, el objeto central de la historia. El polvo tenía una composición extraña: restos de plantas tóxicas, hueso pulverizado, minerales no identificados y trazas de una neurotoxina asociada al pez globo, el ingrediente real que, según ciertas tradiciones del vudú, se usa para inducir un estado de muerte aparente. Medina sabía que la ciencia había debatido esto durante décadas. ¿Era posible reducir a una persona a un estado catatónico tan profundo que pareciera muerta, y luego resucitarla sin voluntad propia? Los rituales decían que sí, la comunidad científica decía que no, y el frasquito en su mano no respondía a la pregunta, pero tampoco la negaba. Medina decidió examinar la caja más a fondo. Era de madera de canelón, tallada con símbolos que reconoció al instante, bebés asociados con la figura del barón Samedi, guardián del cementerio. Símbolos para llamar y símbolos para cerrar. Pero aquí faltaba un trazo en uno de ellos, una línea incompleta. Un ritual abierto. En la base de la caja había un compartimento oculto. Lo descubrió casi por casualidad, presionando una hendidura con el pulgar. Dentro encontró un trozo de tela sucia y rígida, y en ella, cosido con hilo negro, un nombre: Avery. La escritura parecía hecha con manos temblorosas, como si quien escribió supiera que no debía hacerlo. Esa noche, mientras trabajaba en su laboratorio, Medina comenzó a escuchar golpes suaves en la puerta. No eran fuertes ni urgentes, eran rítmicos. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Lo más inquietante fue que cada vez que se acercaba, el sonido desaparecía y regresaba cuando él se alejaba. Atribuyó aquello al cansancio, al aislamiento, al poder de la sugestión. Pero cuando regresó a su escritorio, encontró el dog tag de Avery, que había dejado dentro de la caja cerrada, sobre la mesa, a la derecha de su cuaderno de notas. Lo tomó con la mano. El metal estaba helado, más frío que el aire de la habitación. Por primera vez en muchos años, algo dentro de Rafael Medina, un académico de mente estrictamente racional, se estremeció con una inquietud primitiva, ancestral. Entonces vio la última página del expediente, una hoja arrugada con un informe de urgencia escrito apenas 3 días después de la desaparición de Avery. Se recomienda no recuperar el cuerpo. Se observaron comportamientos incompatibles con la vida humana, peligro para los locales y para sí mismo. Probable intervención de Bokor. Y debajo, una línea tachada con lápiz, casi invisible. No dejaba de caminar, aunque ya no respiraba. Medina cerró el expediente con manos temblorosas. Comprendió que la caja no era un simple artefacto ritual, era un sello, un contenedor. Y la pregunta ya no era qué le ocurrió a Thomas Avery. La pregunta era qué ocurrió después. El doctor Rafael Medina decidió buscar respuestas fuera del archivo. Sabía que, si lo que contenía aquella caja era auténtico, solo alguien profundamente conectado con la tradición del vudú podría confirmarlo. Y en Nueva Orleans eso significaba una sola cosa: Tremé. Tremé no es un barrio, es un latido antiguo, una mezcla de música, sudor, historias que no quieren morir y rituales que nunca salen a la luz del día.
Medina había estado allí muchas veces como investigador, pero esta vez era diferente. No iba a entrevistar, iba a pedir ayuda, algo que detestaba hacer. La mujer que buscaba era conocida simplemente como Mamá Celestine, una mambo respetada, temida y, según algunos, capaz de conversar con los espíritus como si fueran vecinos. Su casa era una de esas construcciones antiguas con ventanas estrechas, paredes pintadas de color azul profundo y un olor permanente a incienso y hierbas quemadas. Cuando Medina tocó la puerta, esperaba que una asistente le abriera. Pero fue ella misma quien apareció en el umbral. Tenía el cabello recogido con un pañuelo rojo, ojos afilados y una calma que producía tanto respeto como incomodidad. «Sabía que vendrías, doctor», dijo sin saludar. Medina sintió un escalofrío en la nuca. No había llamado antes, no había escrito, pero algo en su voz hacía creer que ella realmente lo esperaba. «He encontrado algo», dijo él, esforzándose por mantener su tono profesional. «Algo relacionado con un posible caso de zombificación». Mamá Celestine no pareció sorprendida. Se giró sin decir nada y le indicó que entrara. La habitación estaba llena de objetos rituales, cuencos con cenizas, figuras de barro, velas negras consumidas hasta casi tocar la base y símbolos bebé dibujados en tiza blanca sobre el suelo. La atmósfera era espesa, como si los objetos observaran, no adornaran. Medina colocó la caja de Avery en la mesa. Celestine no la tocó de inmediato. La rodeó caminando en círculo, como si midiera su energía. Después murmuró: «Esto no debió abrirse nunca». Medina sintió un nudo en la garganta. «¿Qué es exactamente?». Ella lo observó largo rato, como evaluando si merecía la verdad. «Hay zombis y zombis, doctor». Habló despacio, como si temiera que las palabras despertaran algo dormido. «La gente cree que un Bokor controla un cuerpo muerto. Eso es solo una parte. Lo que realmente hace es separar. El cuerpo se queda. La voluntad se va. Pero si el ritual se queda incompleto», levantó la mirada hacia él, «el cuerpo sigue buscando algo. Una orden, una sombra de vida, un recuerdo». Medina respiró hondo. «¿Y este?», preguntó señalando la caja. Mamá Celestine tocó finalmente la madera con la punta de los dedos. Los símbolos tallados parecieron vibrar bajo su mano. «El trazo está incompleto», dijo. «Eso significa que la ceremonia no terminó. El soldado nunca regresó al mundo de los vivos, ni pasó por completo al de los muertos». Medina sintió cómo se le erizaba la piel. «Pero eso es imposible», objetó. «Según los expedientes, Avery seguía caminando después de morir. Eso va contra toda explicación científica». Celestine sonrió suavemente, no con burla, con lástima. «Usted estudia cuerpos, doctor. Yo estudio almas. Lo que caminaba no era un milagro ni un monstruo. Era un vacío con memoria». Medina se inclinó hacia la caja, intentando comprender la gravedad de lo que escuchaba. «¿Qué significa este polvo?», preguntó mostrando el frasquito. Celestine no se acercó. Al contrario, retrocedió un paso. «Eso no es polvo», susurró. «Eso es lo que queda cuando un Bokor rompe el Tibonange, la parte del alma que contiene la voluntad. Lo que usted tiene ahí no es veneno ni ceniza. Es una ausencia, una vida triturada». El doctor sintió náuseas. «¿Y si esa ausencia está aquí?», continuó ella, su voz bajísima. «¿Dónde está el cuerpo ahora?». Medina no supo responder. Mamá Celestine no parpadeó cuando dijo la última frase, la que le atravesó el pecho como hielo. «Doctor, si el ritual quedó abierto, él no terminó su camino, y lo que no termina, vuelve». El doctor Rafael Medina salió de la casa de Mamá Celestine con la caja apretada contra el pecho, como si temiera que algo dentro pudiera escapar si la dejaba aflojarse. La luz del atardecer de Tremé se veía distinta esa tarde, más baja, más pesada, como si el aire mismo se negara a mover los sonidos. Había escuchado muchas historias en su carrera, pero ninguna lo había hecho temblar hasta la médula como aquella. Un cuerpo sin voluntad, un alma rota,
un ritual incompleto. Esa misma noche, Medina regresó a su despacho en la universidad. Encendió solo una lámpara, dejando el resto de la habitación en penumbra. La caja de Avery estaba sobre la mesa, y aunque él sabía que era irracional, le parecía que emitía un calor leve, un pulso tenue, como si algo vivo, o casi vivo, residiera en su interior. Abrió los expedientes de nuevo, esta vez buscando nombres locales, detalles ignorados, cualquier referencia al Bokor responsable. Y entonces lo encontró. Una declaración de un pescador haitiano, escrita por un traductor militar. Él lo vio, él lo llevó. Bokor Jambier. Vive entre los manglares. El nombre ni siquiera estaba subrayado. A nadie le había importado entonces. Pero a Medina sí. Jambier. Un Bokor documentado por antropólogos en los años 40, conocido por rituales extremos y desapariciones asociadas a su trabajo espiritual. Muchos decían que murió antes de 1954. Otros decían que no murió del todo. Medina continuó leyendo. Cuanto más avanzaba, más se tensaban sus músculos. Había descripciones que parecían sacadas directamente de pesadillas. Ojos sin brillo, como de animal dormido. Se movía sin mirar dónde pisaba. Lo llamamos y no respondió, pero siguió caminando. Su pecho no subía ni bajaba. Parecía recordar un camino que ya no existía. Finalmente, una frase escrita con tinta temblorosa lo paralizó. El Bokor no lo controlaba. Algo falló. Un escalofrío le recorrió la espalda. Un zombi sin Bokor no es una herramienta, es un hueco, una sombra con eco de voluntad, una presencia que busca completar un gesto que ya no puede terminar. De pronto, un golpe seco interrumpió el silencio. Medina se levantó de un salto. El sonido venía del pasillo. Otro golpe, más fuerte. El doctor dudó un segundo antes de abrir la puerta. El pasillo estaba vacío, salvo por un sobre blanco en el suelo, sin remitente, sin sello, solo su nombre escrito a mano. Lo recogió con dedos tensos y lo abrió. Dentro había una sola hoja con un mensaje impreso. Deje de buscar. No pertenece a este mundo. Ninguna firma, ningún símbolo. Pero en la esquina inferior derecha había una mancha, gris, fina, idéntica al polvo del frasco. Medina sintió un vértigo repentino. No sabía cuál hipótesis era peor. Que alguien humano lo vigilaba. O que alguien que ya no era del todo humano sabía dónde encontrarlo. Aún así, no se detuvo. Tomó la caja, el expediente y el sobre y condujo directamente hacia la biblioteca histórica del barrio francés, donde conservaban registros coloniales haitianos. Cuando llegó era ya medianoche. El guardia nocturno lo conocía, así que lo dejó entrar sin preguntas. Medina se dirigió inmediatamente a la sección de estudios criollos. Allí, en una estantería polvorienta, encontró un viejo cuaderno de tapa dura. Lo abrió. En la primera página, escrita con pluma negra, había una advertencia en francés. Un zombi sin amo busca su origen. Medina sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Un zombi sin amo, un ritual incompleto, un cuerpo caminante, una caja que nunca debió abrirse, y el soldado Avery, que buscaba. El doctor sabía que debía detenerse, que cualquiera con sentido común habría quemado la caja, el polvo, el expediente entero. Pero sentido común era lo último que le quedaba, porque en la última página del cuaderno, doblada como si alguien quisiera que fuera lo primero que viera, había una frase escrita con letra apretada. Para cerrar la puerta, primero debes encontrar al que la abrió. El Bokor Jambier. Medina tragó saliva y por primera vez en su vida sintió que sus investigaciones no eran academicismo ni curiosidad antropológica. Eran supervivencia. El nombre Gambier no dejaba de resonar en la cabeza de Medina mientras revisaba los archivos coloniales. Los textos lo describían como un hombre que vivía entre los límites, entre aldeas y manglares, entre vida y muerte, entre el vudú ortodoxo y los rituales prohibidos incluso por los propios practicantes.
Un hombre que, según los relatos, jamás sonreía. Un hombre que, según algunos, había enterrado su alma para no depender de ella. Al amanecer, Medina tomó un vuelo improvisado a Miami y desde allí otro a Puerto Príncipe. No informó a sus colegas, no pidió permiso a la universidad, no dijo a nadie a dónde iba. Sabía que, si lo hacía, lo detendrían. O algo peor, alguien más seguiría sus pasos. Cuando aterrizó, lo recibió el calor húmedo de Haití, el olor a tierra mojada, a gasolina, a mar. Pero lo que más le inquietó fue la sensación de estar siendo observado desde el momento en que puso un pie en el aeropuerto. Tomó un taxi hacia la región donde, según los registros militares de los años 50, operaba el Bocor Janvier. El conductor, un hombre de rostro duro y manos fuertes, frunció el ceño cuando Medina mencionó el nombre. «Ese nombre no se dice, señor», murmuró en creol. «No lo diga otra vez». «¿Por qué?», preguntó Medina. «Porque él murió», respondió el conductor. «Y aún así, todavía camina». Medina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre no estaba bromeando. Llegaron al borde de un pantano donde los árboles crecían como dedos retorcidos sobre la superficie del agua. Allí, un anciano pescador limpiaba redes. El conductor le habló en creol, señalando a Medina. El pescador negó con la cabeza. Luego suspiró, se acercó y dijo en español rudimentario: «Usted busca al muerto que camina, al que hace caminar a los demás». «A Janvier», respondió el doctor. El pescador dio un paso atrás como si el nombre tuviera peso. Ese hombre no volvió a su tumba. Nunca. Cuando murió, su cuerpo se levantó. Caminó fuera del cementerio. Nadie quiso detenerlo. «¿Desapareció?», preguntó Medina. «Desapareció del pueblo», corrigió el pescador. «No del mundo». Medina no sabía qué responder. «¿Sabe usted algo sobre un soldado? Un americano perdido en 1954. Los ojos del pescador se pusieron vidriosos, como si recordara una historia que había tratado de olvidar. «Yo vi a un hombre así», dijo finalmente. «Blanco, roto por dentro. Caminaba como si buscara algo o a alguien. Nunca hablaba, no parpadeaba, no respiraba, pero caminaba». «¿Dónde lo vio?», preguntó Medina con urgencia. «Aquí, en el pantano». «Y luego…». El pescador tragó saliva. «Luego lo vi otra vez». «¿Cuándo?». El hombre lo miró con una mezcla de miedo y pena. «El año pasado». Medina sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «¿Está diciendo que ese soldado sigue vivo?». El pescador negó lentamente. «No está vivo, señor, pero tampoco está muerto. Él camina mientras no encuentre lo que busca». Medina avanzó solo hacia el pantano. El aire era espeso, casi sólido. El silencio dolía en los oídos. Solo se oía el sonido de su propia respiración, hasta que dejó de escucharlo, porque algo, en alguna parte, estaba respirando más fuerte. Entre los árboles vio una figura, alta, quietísima. Medina levantó la linterna, la figura dio un paso atrás y desapareció entre los troncos. El doctor corrió hacia el lugar, pero lo único que encontró fue barro perturbado y algo más, algo que le heló la sangre, una huella muy profunda, muy clara, y otra al lado, arrastrada, como si el pie no supiera cómo moverse. El mismo patrón, 2 pasos adelante, 1 hacia atrás, el mismo que describieron los marines, el mismo que rodeó su despacho en Nueva Orleans, el mismo que dejó la figura que vio en Tremé. Medina cayó de rodillas. Ese patrón no pertenecía a Janvier, tampoco al pescador. Era el patrón de Avery, el soldado, el zombi sin amo, el vacío con memoria, y él estaba aquí. O peor aún, él estaba siguiendo a Medina. Al regresar al hotel, el doctor encontró una nueva nota bajo la puerta. Una hoja de papel sucia, doblada torpemente, sin firma, sin fecha, solo una frase escrita con trazo tembloroso. «Él te busca». Y debajo, una marca gris, fina, idéntica al polvo del frasco. El doctor Rafael Medina tardó más de 1 hora en reunir el valor para abrir la nota.
A pesar de que solo contenía 3 palabras, Él te busca, la frase pesaba, como una sentencia. No sabía quién la había dejado, pero ya no importaba. El mensaje era claro. Lo que había comenzado con una caja de madera oscura, ahora lo tenía a él en la mira. Medina durmió poco esa noche. Cada sonido, una rama golpeando la ventana, el zumbido del ventilador, un coche pasando frente al edificio, se sentía como un aviso, pero cuando por fin se quedó dormido, soñó algo extraño. Un hombre caminaba entre árboles, el uniforme empapado, los ojos vacíos, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado como si escuchara un eco muy antiguo, y caminaba directamente hacia él. Medina despertó sobresaltado, sudando, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Pero el verdadero sobresalto llegó después, porque allí, frente a la puerta de su cuarto, había huellas en el suelo húmedo, marcadas por el rocío de la madrugada, una tras otra, perfectamente alineadas. 2 pasos hacia adelante, uno hacia atrás. El mismo patrón, el patrón de Avery. A la mañana siguiente, Medina volvió al pantano acompañado del mismo conductor que rezaba en voz baja cada vez que el camino se oscurecía bajo las ramas. Querían encontrar al hechicero Jambier, o lo que quedara de él. Si Avery era un zombi sin amo, un cuerpo movido por una voluntad rota, entonces el único que podía cerrarle el camino era el que lo abrió. Pero cuando llegaron a la choza donde se decía que vivía Jambier, encontraron una escena que parecía más un memorial que un lugar habitado. La puerta estaba rota, los muebles volcados, en el suelo símbolos bebé incompletos, y en la pared, pintadas con sangre seca, unas palabras. Él volvió por mí. Medina sintió un temblor en las manos. ¿Dónde está?, preguntó. El pescador que los acompañaba murmuró: Jambier ya no es nada, lo que caminaba era su sombra. Mientras examinaban la choza, Medina encontró una caja muy similar a la de Avery. Misma madera, mismos símbolos, pero destruida, como si algo hubiera escapado de ella. Y entonces, detrás de la choza, entre las raíces de un árbol inmenso, vieron algo clavado en el barro, una huella profunda, el mismo patrón, los mismos movimientos. Avery estuvo aquí, susurró Medina. El pescador negó lentamente. No, doctor, él no vino por Jambier. Jambier murió hace décadas. Lo que Avery sigue es usted. El viento se detuvo. La selva quedó muda. El silencio era tan absoluto, tan antinatural, que parecía un vacío esperando llenarse. Medina sintió una presencia a sus espaldas antes de escucharla. Un crujido leve, una pisada húmeda. Otra, 2 pasos adelante, uno atrás. Giró la linterna hacia el bosque. Algo se movió entre los troncos. Una figura, alta, rígida, con la cabeza echada hacia un lado, como si no entendiera su propio cuerpo. La luz apenas rozó un fragmento del uniforme, desgarrado, cubierto de lodo, pero reconocible, y entonces vio los ojos, vacíos, fijos, como si miraran el mundo desde una distancia que ya no pertenecía a lo humano. Medina sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Thomas Avery, susurró, aunque sabía que aquello frente a él no era un hombre. La figura dio un paso adelante, luego otro, y después retrocedió uno, como si una parte de su cuerpo recordara que no debía acercarse demasiado rápido. El pescador gritó: «No lo mire, no responda, él sigue un camino que no entiende». Pero Avery ya estaba a menos de 10 metros. Su respiración no existía. Sus movimientos eran lentos, pesados, pero cada paso era deliberado. Y entonces ocurrió algo que paralizó a Medina de terror. El soldado extendió una mano, la palma hacia arriba, como pidiendo algo, no agresivo, no violento, solo incompleto. Y Medina lo entendió. Por fin. Avery no buscaba atacar, no buscaba Jambier, no buscaba venganza. Él buscaba que alguien terminara lo que no pudo completar. Y Medina, el hombre que abrió la caja, que tocó su polvo, que dijo su nombre, que siguió sus pasos,
que despertó su eco. Se había convertido en su última dirección, su último comando, su último puente hacia un cierre que nunca tuvo. Pero antes de que Medina pudiera moverse, la figura se desvaneció entre los árboles como tragada por la selva. Dejó solo el eco de pasos irregulares alejándose, 2 adelante, 1 atrás, hasta que el sonido se perdió por completo. Esa noche, al volver al hotel, Medina encontró que la caja de Avery ya no estaba en su bolso, estaba en la cama, abierta, y dentro, reposando como si lo hubieran puesto con sumo cuidado, estaba el dog tag del soldado, limpio, pulido, brillando, y al lado, escrito con dedo mojado en agua o en algo más oscuro, una frase repetida 3 veces. Ayúdame a terminar. El dog tag de Thomas Avery sobre la cama parecía observar a Medina. No era un objeto, era un mensaje, una súplica. Ayúdame a terminar. ¿Pero terminar qué? Medina se sentó lentamente en el borde de la cama, respirando con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. La caja, abierta frente a él, parecía expandir un silencio que devoraba el sonido. Dentro, el polvo gris brillaba bajo la luz tenue de la habitación. El doctor recordó las palabras de mamá Celestine. Un zombi sin amo busca su origen. Y entonces lo entendió. Avery no estaba buscando a Jambier, no estaba buscando su cuerpo, ni su alma rota. Estaba buscando la última orden que recibió cuando aún era humano. Medina abrió el expediente militar. Había leído estos documentos una docena de veces, pero nunca con esta pregunta en mente. En el informe de desaparición encontró un detalle que había pasado por alto cada vez. Última transmisión del cabo Avery. Estoy viendo algo. Avanzo. Avanzo. La palabra golpeó como un trueno dentro del doctor. Esa fue su última intención mientras estaba vivo. El último mandato interno. El último impulso grabado en un cuerpo que ya estaba perdiendo conexión con su alma. Y como la ceremonia del Bokor quedó incompleta, el cuerpo siguió avanzando. A ciegas, sin voluntad, sin entender, solo repitiendo ese eco final. Era un soldado eternamente atrapado en su última orden. Medina sabía entonces que no podía seguir huyendo. Avery lo encontraba donde fuera. ¿En Tremé? En la universidad. ¿En Haití? Lo seguiría hasta que alguien completara ese impulso, hasta que la última orden se cumpliera. Pero ¿cómo completar algo que nunca fue claro? Medina volvió a la choza destruida de Jambier. Caminó entre las tablas rotas, iluminando con su linterna los restos de un ritual muerto. Entonces vio en la pared algo que antes no había notado, un trazo casi invisible, hecho con carbón, un sendero, una flecha, y una palabra en creol, escrita con una torpeza que sugería manos temblorosas: rete, detente. Medina se congeló. Jambier había intentado frenar al soldado, intentó cerrar el ritual, intentó decirle al cuerpo, no al alma, al cuerpo, que dejara de avanzar. Y fracasó. Por eso Avery seguía caminando. Por eso aparecía y desaparecía como una sombra sin rumbo. Por eso seguía a Medina. Necesitaba a alguien vivo que completara la orden, no avanzar, no continuar, no caminar hacia el vacío. Necesitaba que alguien, al fin, le dijera que se detuviera. Esa noche, Medina regresó al pantano, solo, con la caja en una mano, con el dog tag en la otra. Su respiración era un hilo tenso, sostenido por puro instinto. La luna apenas iluminaba el agua. Todo era silencio. Entonces, detrás de él, se escuchó el sonido. Pasos, lentos, irregulares, 2 adelante, 1 atrás. Medina no se dio vuelta. Sintió la presencia, sintió el frío, sintió el vacío detrás de él, ese mismo vacío que había visto en los ojos muertos de Avery. El doctor cerró los ojos y habló en un susurro tembloroso. Thomas, ya está, detente, ya no tienes que avanzar. Los pasos se detuvieron, el aire se volvió inmóvil, pesado, espeso. Luego, muy despacio, Medina se dio vuelta, y allí estaba él. El soldado Avery, cubierto de lodo seco,
con el uniforme rasgado, el pecho hundido por una herida que habría matado a cualquier hombre en segundos, los ojos vacíos, pero su cuerpo detenido, inmóvil por primera vez. El doctor levantó la caja. «Tu camino terminó», dijo con voz quebrada. «Puedes descansar». El viento sopló apenas. El polvo dentro del frasco vibró como si reconociera esas palabras. Y entonces ocurrió algo imposible. Los ojos de Avery, sin vida, sin brillo, parecieron suavizarse. No volver a la vida, no despertar, solo dejar de luchar contra la orden eterna que lo había atormentado durante décadas. El cuerpo dio un último paso, no hacia adelante, sino hacia abajo, como si se diera su peso final al suelo. Cayó de rodillas, luego hacia adelante. Su cuerpo tocó la tierra con un suspiro leve, casi humano, casi agradecido, y no volvió a moverse. Medina tembló. Sabía que había presenciado algo que no debía existir. Un cuerpo obedeciendo una última orden. Una sombra cumpliendo un ritual tardío. Una vida o algo parecido a ella, finalmente liberada. Pero antes de irse, vio algo que lo dejó sin aliento. El polvo dentro del frasco se había vuelto blanco, completamente blanco, como si el alma incompleta por fin hubiera encontrado un lugar donde descansar. El cuerpo de Thomas Avery fue enterrado esa misma noche bajo un árbol enorme cuya sombra parecía más un refugio que una amenaza. Medina cavó con sus propias manos, sin pedir ayuda, sin pensar demasiado. Le parecía lo correcto, como si hubiera acompañado al soldado hasta el último paso de un camino demasiado largo. Cuando terminó, colocó la caja vacía, ahora sin el polvo gris, ahora inofensiva, sobre la tierra y la cubrió lentamente. Antes de marcharse, murmuró algo que no sabía que tenía en la garganta. «Descansa, Cabo Avery. Has terminado». No hubo respuesta. No había ya nada que respondiera, pero el silencio que siguió fue distinto, más ligero, casi pacífico. Medina regresó a Nueva Orleans algunos días después. Parecía otro hombre, más viejo, más cansado. Al llegar a su despacho, encontró la puerta intacta, todo en su sitio. Por primera vez en semanas, nada lo esperaba, nada había sido movido, nada lo observaba desde un rincón invisible. La caja de Avery estaba guardada en su maleta, cerrada, completamente inerte, como un cascarón vacío. Durante varias noches, el doctor durmió profundamente, sin sobresaltos, sin sueños de pasos irregulares ni sombras avanzando desde la selva. La vida, por fin, parecía volver a su curso normal, hasta que llegó la carta, sin sello, sin remitente, sin fecha, solo su nombre, escrito a mano. Medina la abrió con una mezcla de cansancio y curiosidad. Dentro había una sola hoja, un texto impreso con un tipo de letra demasiado formal, demasiado precisa. «Le felicito por cerrar lo que no debía haberse abierto, pero recuerde, doctor, el vudú no revive muertos, solo despierta lo que alguien dejó incompleto». Medina frunció el ceño. No reconocía la firma, no reconocía el papel. Parecía más un aviso académico que una amenaza. Pero lo que lo hizo dejar caer la hoja no fue el texto, fue lo que estaba al fondo del sobre. Medina sacó el pequeño objeto con dedos temblorosos. Un dog-tag, íntegro, pulido, pero no de Avery. Este tenía otro nombre, Jean-Baptiste Janvier. Y en el reverso, grabado con una precisión imposible para un trozo de metal oxidado, «Él no ha terminado». Medina se quedó inmóvil mucho tiempo. Finalmente, guardó el dog-tag en un cajón, lo cerró con llave y apagó las luces de su despacho. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo la llovizna de Nueva Orleans, escuchó algo a su espalda. Un paso, otro y un tercero, más lento, como el eco de un pie que no recuerda del todo cómo moverse. Medina se detuvo. El sonido también se volvió lentamente. La calle estaba vacía, pero en el reflejo de un charco junto a sus pies, por un instante,
un instante apenas perceptible, le pareció ver una sombra alta, rígida, inclinada como alguien que escucha algo muy antiguo. Luego la lluvia perturbó el agua y la sombra desapareció. Medina siguió caminando, más rápido, sin mirar atrás, porque sabía, aunque no quería admitirlo, que hay ecos que nunca mueren del todo, y hay tareas que, incluso cuando no son nuestras, terminan siguiéndonos hasta que decidimos enfrentarlas, o hasta que alguien más las termine.